Virgo, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra muchísimo tenerte acá de nuevo. Vamos a hacer esta lectura con este tarot akáshico que nos permite ver qué mensajes vienen para ti, para tu futuro cercano. Vamos a ver qué mensaje viene para ti, Virgo. Complementa tu lectura con tu signo ascendente y lunar. Déjame saber en los comentarios si esta lectura resonó contigo. Es un mensaje atemporal, así que en el momento en el que veas esta lectura es el momento en el que tenías que escuchar este mensaje. Vamos a ver qué nos dice este tarot para ti, Virgo. ¿Cuál es ese mensaje para Virgo? Mensaje para Virgo, mensaje para Virgo. El tesoro de la carta. Bueno, este tarot es un tarot muy diciente, es un tarot que tiene unas palabras muy bonitas y a mí me gusta mucho leer lo que trae el libro, lo que el autor escribió, lo que el autor expresó en el momento de crear el tarot. Independiente de que nosotros podamos interpretarlo, me parece que las palabras que el autor escribió son muy bellas, así que te las voy a leer mientras observas tu carta. Dice, el tesoro. Esta carta representa una gran pérdida o una gran decepción en tu vida en estos momentos. Podría tratarse de una pérdida de un trabajo, de un fin de una relación o incluso de la pérdida de una oportunidad. Pero recuerda que solo se trata de una fase temporal. Te puede llevar un cierto tiempo y esfuerzo sacar fuerzas de flaqueza y sobreponerte, pero hay en ti un gran tesoro pero hay en ti un gran tesoro que siempre estará disponible. El cofrecito representa, si lo ves acá, pequeñito acá, si lo alcanzas a ver, el cofrecillo representa la parte de ti que está llena de luz. No es vulnerable y jamás se puede perder o dañar. Mientras sigas concentrado en lo que no va bien o en lo que te falta, tu sensación de vacío y victimización continuará. Por tanto, no te pierdas en este sentimiento de pérdida. Abre la tapa y deja que la luz ilumine tu camino. Hay otras oportunidades y riquezas mayores aguardando a ser descubiertas. ¿Cuál es tu fuerza akáshica? Cierra los ojos y siente el tesoro que hay en ti. Una luz dorada fluye por todo tu cuerpo y por el aire sientes cómo te rodea. Es tu luz ilimitada y abundante y funcionará como un faro para todo el mundo. Hermoso mensaje, Virgo. Estás pasando por un momento de cierta tristeza. Si ves al chico en la carta, está como triste, como agobiado, como en ese desorden mental y ese desorden físico que tiene esa tristeza de decir qué está pasando, qué perdí, por qué terminé esta relación, por qué terminé este trabajo, qué ocurrió. Pero mira, la luz siempre está en ti. Siempre hay luz, eres ese faro para la gente, independiente de que estés pasando por un momento de tristeza ahora. Virgo, tú siempre has sido una persona que irradia luz a los demás, que apoya a otros, que aconseja a otros, que siempre está fuerte frente a todo el mundo. Son personas que tienden a hacerse mucho más fuertes de lo que son, a mostrarse más fuertes de lo que son. Así que sí, es un periodo de tristeza, es un periodo un poco de dolor, pero va a pasar, va a sanar. No dejes que esta tristeza opaque la luz que hay en ti, no dejes que esta tristeza apague toda esa energía y esa fuerza que tienes como ser. Vamos a ver qué más te quiere decir el tarot, Virgo. Vamos a ver si nos complementa el mensaje o nos da un mensaje adicional, pues porque la carta de ese tarot, lo que te digo, es muy, muy diciente. Vamos a ver qué más viene para ti, Virgo. ¿Qué es ese mensajito para tu futuro inmediato? Haremos acá. Tienes el as de copas. Puede ser que sea una ruptura amorosa, seguramente. Paje de copas. Muchas cartas de amor. 7 de bastos. Rueda de la fortuna.
Y en la base de tu carta amiga tienes el loco. Lo más seguro es que sea una ruptura amorosa. Para algunos de ustedes puede que sí sea una terminación de un trabajo, una ruptura, una tristeza diferente, pero muchos se van a identificar es con una ruptura amorosa. Le entregaste todo a una persona, ibas con mucha ilusión, veías un futuro, fue un amor puro, fue un amor lindo, como que decidiste abrir tu corazón después de tanta tristeza, después de alguna decepción amorosa o de estar mucho tiempo solos o solas, decidieron abrirse a una relación. Y pensaron que iba a ser la relación definitiva, pensaron que iba a ser el amor de sus vidas. Al principio fue una relación tierna, una relación pura, fue una persona encantadora, les gastaba cosas, paseaban, o sea, el sueño hecho realidad, cual el caballero en su caballo. Pero de un momento a otro las cosas dejaron de funcionar, las cosas se estancaron, esta carta estaba al revés, las cosas se estancaron, las cosas no se dieron y tú fuiste quien hizo todo por recuperar la relación. Te desviviste, compraste, hiciste, viajaste, arreglaste, pagaste terapia, lo que fuera. Tú hacías todo porque la relación funcionara. Y las cosas intentaron funcionar, como que hubo un nuevo inicio, como que rompieron y volvieron, terminaron y volvieron. Y aún así no fluyó, y aún así no se dio, y te pesa muchísimo el tiempo perdido, el tiempo gastado, el tiempo invertido. Como que dices, le di tanto a esta persona, gasté tantos años, pudiste haber estado 3, 4 años con esta persona y decir, ¿y para qué? No valió la pena, me dolió muchísimo, estás muy dolido emocionalmente porque te habías abierto con esta persona, tal vez como no te abriste con otras personas antes, dejaste ver tu lado más vulnerable y eso es extraño en un Virgo, no son personas que dejen ver su debilidad muy directamente. Te lanzaste como el loco a esa relación, te lanzaste al abismo y dijiste, voy con todo, lo quiero, voy a estar, se va a dar, va a ser. Y también en parte quisiste demostrarle a la gente que se opuso de que sí lo iban a lograr, sí iba a poder, sí iban a triunfar, sí iban a estar, pero, pero no se pudo. Por más que luchaste, no se pudo. Salió el as de bastos y la torre. Estás en esta energía de la torre, como lo dice la carta del tesoro. Estás encerrado, entristecido, ensimismado, en una energía de reflexión. Trata de no tomar decisiones ahorita importantes, de no decidir viajes, de no decidir cambios. Espérate por lo menos un tiempo, unas semanas, un mes, porque no estás en condiciones emocionales de tomar decisiones y tienes mucho fuego y mucha pasión para querer hacer un nuevo inicio, para querer hacer un cambio, para saltar. Pero te están diciendo, espérate porque todavía no es, porque tal vez estás tomando decisiones con la cabeza caliente. Pero vas a salir de ahí, mira, tienes el diablo al revés, vas a soltarte de esa manipulación que te tenían, vas a liberarte de esa energía, vas a liberarte de esa tristeza, de esa persona que te hacía mal, vas por fin a soltar porque ustedes están en una relación en la que han terminado y han vuelto millones de veces. Así que te están diciendo, en el momento en el que emocionalmente sanes, en el que emocionalmente cierres, vas a poder salir de esa torre y vas a tener un nuevo inicio. Ese as de bastos es un nuevo inicio que viene para ti. Vas a tener opciones de dónde escoger, qué hacer, a dónde viajar, a dónde irte, tal vez también personas con quien estar, nuevos amores, nuevos amigos. Y vas a poder estar en esta energía, la suma sacerdotisa. Vas a tener un proceso duro de sanación, un proceso en el que el corazón tiene que curar, en el que no debes cerrarte a nuevas personas, a nuevas experiencias a raíz de lo que te pasó. No dejes que tu corazón se dañe por lo que te hicieron, porque si está acá que expusiste tu amor, expusiste tu corazón, sí, y no importa, eso no está mal. No está mal amar de la forma en la que tú amaste. La persona que te hizo el daño está mal. Tú no vuelvas, no tengas miedo ni permitas que este dolor te cambie.
Busca este balance, busca esta energía, busca ese crecimiento espiritual. En ese momento en el que tú hagas ese cambio, va a llegar una persona a ti. Hay una persona que está próxima a llegar a tu vida, pero no tal vez en el plano de que saltes a otra relación, sino va a ser una persona un poco mayor que tú, una persona muy sabia, una persona muy centrada, muy intelectual, muy amorosa, que te va a ayudar a salir de esa depresión. No sé, podría que de pronto miramos si más adelante funcionara una relación con esa persona, si más adelante saliera un romance con esta persona, pero va a llegar a tu vida, es más como para guiarte, como para ser un guía espiritual, como para ser un guía emocional, para decirte, yo viví lo mismo, yo pasé por lo mismo, yo sufrí tal cosa, yo sufrí tal otra, y va a ser un apoyo muy grande en tu vida. Una persona con una energía masculina, no necesariamente un hombre, pero es una energía masculina y te va a ayudar muchísimo. Te va a mostrar un nuevo horizonte, te va a mostrar otra nueva vida. Puede que tú viajes, puede que te cambies de ciudad, que te cambies de casa, de barrio y empieces a ver una nueva luz, empieces a ver un nuevo futuro, una nueva vista hacia tu vida, un nuevo inicio. Vas a dejar ese amor atrás, vas a dejar a esa persona, por fin la vas a dejar atrás. Va a haber distancia física entre ustedes. Hay cartas de viaje, de separación física. Puede que independiente que ustedes terminen, tú hagas un camino y viajes, salgas de donde estás y vas a celebrar. Vas a tener éxito, vas a conocer nuevos amigos, vas a tener abundancia, pero sobre todo felicidad, como que por fin vas a tener esa paz emocional, esa paz mental que tanto anhelabas y te vas a poder sentar a reflexionar y decir, bueno, yo no hice nada malo, tuve mis errores, cometí errores como todo el mundo, pero no depende de mí que esta relación se acabara, no fue mi culpa. Mira las cartas que se voltearon. Y tienes todo un mundo por delante, o sea, cuando empieces a hacer esa reflexión, ese análisis, ese cambio, va a llegar alguien a tu vida. Mira, en la base de la baraja tienes al caballero de copas. Va a llegar una persona más... ¡Ay, Dios! Las cartas que salieron todas. Va a llegar una persona mucho mayor que tú, mucho menor que tú, perdóname. O sea, las cosas mejoran. Cambias de vida, cambias de hogar, cambias de casa, cambias de, no sé, de trabajo. Viene un mundo para ti. Mejoras, emprendes, se te abren las oportunidades. Todo va a ser supremamente rápido. O sea, haz de cuenta que en 2, 3 semanas, un mes máximo, te llaman y te dicen, te salió otro trabajo, te salió esta oportunidad, te salió otra empresa, te salió la casa que buscabas, no sé, se te van a mover las cosas así. Y en ese periodo de descubrimiento, en ese periodo de reflexión, en ese nuevo lugar al que vas, llega esta persona, más joven que tú, una persona muy sexy, muy seductora, muy romántica, que trae flores, que lleva cartas, que te invita al cine, muy romántica. Y mira, carta de amor, carta de amor, carta de amor. O sea, viene una relación espectacular para ti. Después de que sanes, no te digo ya mismo, después de que sanes, no saltes a una relación ya mismo porque no es el momento, pero cuando sanes y hagas ese cambio, viene una relación linda, una relación tierna, como de almas gemelas, una persona que quiere futuro contigo, casa contigo, hijos contigo, matrimonio contigo, o sea, lo quiere todo. Una persona que va a darte lo que tú esperabas en la relación anterior y que no pasó y que le va a dar justicia, puede ser un Libra que le va a dar justicia a lo que ocurrió, que va a decir por justicia divina, tú cambias tu vida, tú pasas a tener lo que anhelaste, lo que mereces, lo que esperabas, es un karma para la otra persona también, es como por justicia tú vas a recibir lo que merecías y la persona que con la que terminaste, que te hizo este sufrimiento, te va a ver a lo lejos con tristeza, con cierto recelo, con cierta envidia de ver por qué a ti se te dieron las cosas así y esa persona se va a quedar como tan estancada. Solo te esperan cosas buenas, solo te esperan cosas positivas, signos con los que puedas estar lidiando. Puede ser un Libra que llegue a tu vida, un Piscis, un Escorpio, signos con los que puedes haber tenido tu situación de tristeza, signos de tierra, un Tauro, un Capricornio, un Aries. mm,
Es una situación difícil por la que estás pasando, pero vas a salir de ahí y viene un mundo para ti, un mundo de posibilidades, de oportunidades laborales, de nuevos inicios y el amor que tanto buscabas. Así que, Virgo, mis mayores bendiciones para ti. Me encantó tu lectura, ha sido una de las más bonitas. Espero que te hayas identificado y nos vemos pronto. Adiós.